Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a compartir la cuarta clase de la cátedra de Estado, Poder y Medios. En esta oportunidad el tema es Poder, Medios y Tecnologías. Nuestro objetivo es trabajar con dos textos que se encuentran en la bibliografía de la unidad introductoria. Uno es sobre el poder de los medios de Muniz Sodré y otro sobre el sistema mediático de Denis de Moraes. Además, teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, creemos pertinente vincular esta clase con un tema que se aborda en la unidad 5, es decir, que haremos una articulación con el problema de la definición y la gestión de las políticas públicas y en esta oportunidad vamos a trabajar con una política de diseminación tecnológica anclando la problemática en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. En la clase 2, el profesor Gerardo Bianchetti desarrolló una definición del concepto poder. Por lo tanto, no nos detendremos demasiado en ello, aunque creemos necesario destacar que vamos a profundizar aspectos relacionados con el poder ideológico. Para ello, recurrimos a algunos aportes que nos ofrece el comunicólogo brasilero Muniz Sodré a la reflexión sobre el poder y los medios. Cuando nos sentimos parte de una sociedad organizada, debemos aceptar de manera implícita y explícitamente todos los determinantes ofrecidos o impuestos por los sistemas sociales vigentes. Por ejemplo, los semáforos emiten señales que reconocemos y aceptamos, y que rigen nuestro comportamiento cuando estamos en un espacio común como es la calle. Ese aprendizaje forma parte del ejercicio del poder del Estado. Quien no lo cumple es sancionado. Actualmente, el Gobierno Nacional estableció el aislamiento preventivo y obligatorio que nos obliga a determinados comportamientos, que si no cumplimos podemos ser sancionados. Las excepciones también están establecidas. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo el Estado ejerce el poder, en este caso, para evitar males mayores y para preservar la salud de toda la población. Esto es lo que se denomina modernamente socius, es decir, la configuración de un sistema interactivo de formas determinadas. Sin embargo, cada una de esas formas implica negación o represión de lo que se presenta en la experiencia vivida como lo imprevisto. El orden social no está pautado por lo imprevisto o por lo incontrolable, sino por condiciones capaces de dar lugar al control racional de las acciones y de asegurar una conducta hegemónica y colectiva. Pero a la par de estas circunstancias existe siempre la dimensión de lo indefinido o de lo imprevisible, de lo indeterminado, de lo vacío, es decir, de lo diferente, frente a las formas estables. Como toda sociedad tiene que convivir con estas dimensiones que son opuestas, debe establecer mecanismos de control de las zonas fronterizas entre una y otra. Entonces, para Muniz Sodré, el poder es la capacidad de administrar el control, es la capacidad de producir efectos de determinación o de realidad socialmente reconocibles. Además, la palabra poder posee en sus raíces históricas los sentidos de querer como del hacer. Poder es una facultad del querer como del hacer. Esto quiere decir que querer hacer es todo lo que le indican sus posibilidades existenciales con vistas a obtener una autonomía personal y expandirse en dirección al reconocimiento del otro. Según Muniz Sodré, la prensa va adquiriendo diferentes posiciones de poder, semejantes en cierta forma a los mecanismos que son atribuciones del Estado. Pueden ser actitudes de la prensa a favor de las libertades civiles, como el derecho democrático, de restringir, visibilizar algunos procesos o encubrirlos, ocultarlos, disimularlos. Entonces, para este autor, los medios tienen la capacidad de denunciar o de silenciar ocultamientos e irregularidades, suscitar o defender causas privadas como si fuesen públicas o públicas como si fuesen privadas, etc. El poder de la prensa, dice Muniz Sodré, fue más intrínseco que extrínseco, entendido como una estructura de poder. Muniz Sodré propone figuras para pensar las relaciones entre los medios y el poder político clásico, en diferentes etapas de la historia. Estas figuras son
la tribuna ampliada, la correa de transmisión y los medios como empresas. Muniz-Sodré tomará en el primer caso la perspectiva teórica de Benjamin Constant para decir que la prensa era una tribuna ampliada para el ejercicio de la autoridad, de la sabiduría e inclusive del amor a la causa pública por parte de una personalidad intrínsecamente fuerte. Este autor afirma que la prensa jamás constituyó en ningún país un bloque unitario al servicio de causas exclusivamente públicas. Es así que las líneas editoriales siempre variaron de acuerdo con los intereses de los grupos económicos o políticos que los medios apoyaban. Otras de las figuras propuestas es la que interpreta a la prensa como un todo. Se convertía como una especie de correa de transmisión entre la heterogeneidad de la vida social y el unitarismo del Estado. Por esa correa transitaban los efectos discursivos de los debates y puntos de vista de los actores sociales involucrados en intereses y negociaciones que frecuentemente tenían lugar fuera de los aparatos del Estado o bien empeñados en presionar al Estado, sino en participar de actos de gobiernos. De esta forma, la prensa va transformando sus objetivos y funciones y va actuando como una empresa. Esta es la tercera figura a la que Muniz-Sodré refiere. Los medios adquieren un nuevo estatuto cultural y una posición de poder sin precedentes en la historia del mundo. Ya no se trata de la vieja prensa como una tribuna de una conciencia liberal, sino de un complejo integrado de formas de expresión escrita, hablada o por medio de imágenes, susceptible de constituir una verdadera estructura de poder. Schiller, crítico de los medios estadounidenses, atribuía la penetración de los valores empresariales y financieros en la política, en las leyes, en la cultura, al enorme crecimiento del capitalismo norteamericano. Esa penetración supera las fronteras políticas tradicionales. Las nuevas tecnologías contribuyen a la velocidad de la circulación del capital, provocando cambios en la división internacional del trabajo. La expansión de las tecnologías, dice Muniz-Sodré, dirige la comunicación en el sentido de convertirse en la industria dominante del futuro. Los medios pueden ser descritos como una diversidad de formas tecnoculturales, pero para este autor también constituyen un lugar primordial en la construcción de la realidad o del modelado ideológico del mundo, a partir de la retórica tecnoburocrática de inspiración gerencial. Teniendo en cuenta la última figura que plantea Muniz-Sodré sobre los medios como empresas, abordamos otro autor de la bibliografía que es Denis de Moraes y su texto denominado Sistema mediático y poder. El mismo se encuentra en el libro Medios, Poder y Contrapoder, donde el investigador brasileño reúne ensayos propios con otros de Ignacio Ramonet y Pascual Serrano. El autor inicia planteando la metáfora del árbol, para poner en cuestión la configuración actual de los sistemas mediáticos en América Latina. En las ramas se refugian los sectores de información y entretenimiento. Cada rama se une a las otras por intermedio de un hilo conductor invisible que entrelaza y lubrica a las demás en circuito común de elaboración, irradiación y comercialización de contenidos, productos y servicios. El árbol pertenece a un reducido número de corporaciones que se encargan de fabricar datos, sonidos e imágenes en búsqueda de lucro a escala global. Esas corporaciones se establecen gracias a la potencia planetarizada de sus canales, plataformas y soportes de comunicación digitales que se interconectan en tiempo real y con velocidad inaudita pueblos, sociedades, economías y culturas. Se trata de un poder desmaterializado, invasivo, libre de resistencias físicas y territoriales, expandiendo sus tentáculos, dice Denis de Moraes, hacia mucho más allá de los medios tradicionales y avanza sobre las nuevas tecnologías, con los celulares, las tablets, etc. El autor también plantea una serie de características del sistema mediático actual. La primera hace referencia a que los medios tienen la capacidad de fijar sentidos e ideologías, formar opiniones y trazar líneas predominantes del imaginario social. De esta manera ejerce un poder incisivo, penetrante y permanente en todas las ramas de la vida social. Así, el sistema mediático selecciona
lo que puede y debe ser visto, leído y oído por el conjunto de los ciudadanos. Además, selecciona a los intelectuales mediáticos que van a hablar de acuerdo a sus propios intereses. En estos días hubo medios de comunicación, como el diario La Nación, que difundieron la idea de la liberación masiva de las personas en contexto de encierro por la situación del coronavirus, y de alguna manera este medio responsabilizó de esa situación al presidente de la República Argentina. Esto generó un amplio rechazo de los ciudadanos en las redes sociales e incluso hubo un cacerolazo en varios lugares de Buenos Aires. Lo sucedido realmente no fue bien explicado a sus lectores en su momento, lo cual generó este malentendido que se basaba en que el presidente estaba promoviendo la liberación de presos acusados de delitos graves. La segunda característica a la que hace referencia este autor sostiene que el sistema mediático se maneja con desenvoltura en la apropiación de diferentes léxicos para intentar colocar dentro de sí todas las formas de lenguaje al servicio de sus objetivos particulares. Un ejemplo claro es la famosa apelación a la frase de la pesada herencia, utilizada durante el gobierno de Mauricio Macri para referirse a las políticas y decisiones llevadas a cabo por el anterior gobierno kirchnerista. La difusión por todos los medios y formas de comunicación creó una verdad asumida como propia por muchas personas que en muchos casos no sabían la referencia. La tercera característica refiere a que el sistema mediático infunde y celebra la vida para el mercado, la supremacía de las seducciones consumistas, el individualismo y la competencia, un discurso que no hace más que realzar y profundizar la visión, claramente autoritaria, de que el mercado es la única esfera capaz de regular por sí misma la vida contemporánea. La cuarta característica, desarrollada por Denis de Moraes, es que el sistema mediático está comprometido con el control selectivo de la información, de la opinión y de las medidas de valor que circulan socialmente. Eso se manifiesta en las formas de interdicción, silenciamiento y estigmatización de ideas antagónicas, del mismo modo que en la descontextualización intencional de las noticias, con el propósito de desviar a los lectores, telespectadores y oyentes de la comprensión de las circunstancias en las que suceden los hechos. Los medios hegemónicos procuran reducir al mínimo el espacio de circulación de ideas alternativas y opositoras. La meta es vaciar de análisis críticos y expresiones de disenso, evitando roces entre las interpretaciones de los hechos y su entendimiento por parte de los individuos, grupos y clases. Un ejemplo claro de esto se dio hace unos días cuando los principales medios nacionales no dieron a conocer la situación que ocurre actualmente en la Villa 31 en Capital Federal. Las organizaciones populares que hacen base allí denuncian no tener agua desde hace 7 días, un recurso básico para vivir y aún más importante en tiempos de pandemia. Pedían asistencia, ya que habían dado positivo varios casos de coronavirus. Al principio fueron 3, a los 3 días 80 y hoy superan los 100 casos. La gente que vive allí no tiene forma de aislarse, ya que son muchos en los mismos hogares. El día sábado denunciaron la muerte de la primer mujer de ese lugar de 84 años, que era la madre de la primer contagiada y que había sido objeto del primer reclamo. Denunciaron a AISA, la empresa prestataria de servicios de agua, y al jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta, por medios alternativos, hasta que algunos medios como Página 12 o el conocido periodista Víctor Hugo Morales tomó la noticia para contarla en el canal C5N. Es conocida la orientación política de los medios de comunicación, por esa razón no extraña que algunos no difundan estas noticias mientras que otros la ponen en evidencia por la gravedad del tema. Sin la movida que tuvieron que hacer, esa noticia no se habría difundido, y eso que ahora el principal y único tema en agenda es el coronavirus. ¿Pero por qué no salen a la luz estas problemáticas? Porque no es una situación de ahora, sino una situación de desigualdad duradera, donde se evidencian las condiciones precarias en las que viven miles de personas desde hace años, y donde una cuarentena es imposible. Por supuesto, los funcionarios políticos son los principales afectados en ese reclamo, y por eso los medios también demoran e incluso algunos omiten su difusión. Estas características mencionadas son las que propone Denis de Moraes para pensar el sistema mediático actual. Ustedes podrán seguir leyendo y profundizar en el texto que está subido en la plataforma Classroom.